permitirnos reunirnos en esta fresca mañana y está soltando el aire frío, ¿verdad? Espero que los que se quitaron sus chamarritas, su abrigo, no se enfermen, porque eso es exponernos al frío. Lo bueno que tenemos dos doctores, gracias a Dios. Y vamos a confiar en esa gracia de Dios que nos va a cuidar y nos va a proteger. Bienvenidos, hermanos, también ustedes que están detrás de sus pantallas. Gracias por el tiempo que vayan a dedicar para oír este mensaje, y espero con todo mi corazón que les sea de edificación y confirmación en su fe. Abran sus Biblias en Primera a Tesalonicenses capítulo 4. Primera a Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 13 al 18. Primera a Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18, que dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Los creyentes en Jesucristo tenemos fortaleza, consuelo y esperanza ante la muerte de nuestros seres queridos, hermanos en la fe que ya partieron, sean familiares o no. Y cuando se acerque nuestra propia muerte, algunos dicen que se presiente, yo no lo sé todavía, pero Dios nos da instrucción en su palabra para enfrentar que eso que es lo más temido para el ser humano, la muerte. Pero que en la fe de nuestro Señor Jesucristo encontramos cómo estar preparados, cómo estar listos, para no dejarnos llevar, dice el primer mensaje que les presenté hace 15 días, no dejarnos llevar por la tristeza, por la angustia, por el dolor ante la muerte de nuestros seres queridos. Porque nosotros los creyentes en Cristo, ¿se acuerdan que hice el énfasis? Nosotros, me refiero a los creyentes en Jesús, estamos seguros. Y por lo consiguiente no debemos permitir que el dolor, que es muy normal, nos arrastre para tomar decisiones insensatas. Y yo no estoy diciendo que no nos duela el que algún ser querido fallezca. Yo no estoy diciendo que no nos cause llanto. Lo que les estoy diciendo es que la palabra nos instruye para que no nos dejemos llevar por la depresión y salgamos enfermos, como ha sucedido, y muchos terminan muriéndose también. Tenemos que echar mano de la fe de la vida eterna, cuya fortaleza, cuyo consuelo, cuya esperanza emana del poder de la vida indestructible de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo instruye a los hermanos de Tesalónica para que no estuvieran la confusión, no estuvieran viviendo la confusión de pensar, ¿y qué con los que ya se fueron? Aunque ya se fueron, no está todo perdido, no está todo terminado. Para los creyentes en Cristo dice que morir en el Señor es estar en su presencia. El vivir es Cristo y el morir, dijo Pablo,
es ganancia. ¿Y ganancia por qué? Como dijimos en el transcurso del culto, ya no tenemos que estar preocupándonos de lo caro de la vida, de la inseguridad, de la violencia, del robo y demás que les puedo decir en esa tierra. Nada, porque no hay con qué comprar. Ya comer huevitos viene siendo casi un lujo a estas alturas, ¿no? Ya no digamos carne, y menos de pensar en un corte fino, ¿no? ¿Verdad? Porque nuestra seguridad está en el Rey de la Gloria, en el Señor Jesús. El domingo pasado les hice énfasis que esa seguridad, que ese consuelo, que esa fortaleza, que esa esperanza se fundamenta en el poder de la vida indestructible de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir la primera. El primero de esos sucesos o el primero de esos detalles. La primera cosa, que Dios va a traer con Jesucristo en su venida a los que ya fallecieron en Él. Alguien me dijo, ¿y cómo va a ser eso, pastor? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que la Biblia dice que este cuerpo, como ya leímos en 1 Corintios, será sepultado. Y a la luz de la Biblia dice que cuando fallecemos, cuando alguien muere físicamente, el alma y el espíritu se desprenden de esta habitación o de esta morada, que es la parte de nuestro ser inmaterial. Y nuestro ser material, que es el cuerpo, es el que se va a la tumba. Del polvo fue tomado y al polvo volverá. Y el alma y el espíritu que se separan en el momento del fallecimiento va a la presencia de Dios, porque es Dios quien dio el ser inmaterial. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que cuando Dios formó con barro aquella figura humana, puedo usar esta expresión, dice que Dios sopló en la nariz y aliento, y que Adán llegó a ser un ser viviente? Entonces la vida viene de Dios, por eso nos es pecado quitarla. Por eso está condenado en la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? El alma y el espíritu que salieron del aliento de Dios van a la presencia de Dios. Y cuando sea el momento de que esos fallecidos vayan a ser levantados, se dará esta unión. Cuando dice que Dios traerá a los que fallecieron, se refieren al ser inmaterial. ¿Me explico? Al alma y el espíritu, para que se unan con el cuerpo que fue enterrado. Y ese cuerpo que quizás cuando llegue el momento de la venida de Jesús por su iglesia, lo que llamamos arrebatamiento, que quizás se haya hecho polvo por el transcurso de los cientos o miles de años, yo no sé. Por ejemplo, los creyentes que murieron hace 2000 años, ¿es polvo ahora? Por el poder de Dios, al reunirse el alma y el espíritu, que es el aliento de vida, que viene de parte de Dios, se unirá ese polvo, y ese polvo se levantará con un cuerpo nuevo, que la Biblia le llama un cuerpo glorificado, un cuerpo, como leímos en 1 Corintios, un cuerpo celestial, como el de Cristo, que ya no tiene necesidad de comer. Ya no vamos a preocuparnos si la comida está muy cara o no, no necesitaremos comer. Ese es un misterio, pero que la Biblia nos señala, y siendo la Escritura el libro de nuestra fe, de nuestra práctica, no tenemos por qué cuestionarla. Dice que Dios es el que va a traer nuestro ser inmaterial. Eso es lo primero que quiero que vean. Ahí dice que Dios traerá a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta ese momento. ¿Qué dice? No precederemos, es decir, no vamos a hacer primero a los que fallecieron. La segunda cosa es que los que estén vivos cuando venga el Señor Jesús por su iglesia no serán transformados antes que los muertos. Ese es el segundo evento, segundo detalle que narra la Escritura. Así que si usted y yo fallecemos, no tenemos por qué angustiarnos ni por qué afligirnos. Dios nos va a traer en el momento en que Jesús venga por la iglesia. Evento que conocemos como el arrebatamiento. Y que se dará por lo menos antes de la tribulación. La iglesia va a desaparecer de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia no me refiero a edificio, sino a los creyentes en Jesucristo. Jesús vendrá y los llevará, por eso se llama arrebatamiento, los va a arrebatar, porque viene de una palabra que dice los apreso, los llevo, se los va a llevar, por eso la llamamos arrebatamiento, aunque por ahí muchos lo niegan, pero aquí lo dice la Escritura. Pero los que estemos vivos en ese momento, porque suponga usted que sucediera ahora, y estamos vivos, bueno, no vamos a ser llevados por el Señor antes que los muertos, es lo que está diciendo aquí. Por eso son eventos que se van a dar en ese suceso. Por eso había dicho la palabra evento, ¿verdad? O sucesos. La tercera cosa que nos dice aquí la Escritura es que cuando se vaya a dar ese momento de el espíritu y el alma encontrándose con el polvo, y los que estemos vivos en ese momento, dice la Biblia allí que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero quiero que notemos los detallitos que se describen. El Señor mismo con voz de mando. La palabra mando quiere decir autoridad. Esa es la razón por la cual el espíritu y el alma se van a unir con los cuerpos que hayan sido sepultados, aunque hayan sido hechos polvos en el transcurso de los años. Alguien me preguntó, pastor, si un creyente falleció porque andaba navegando en el mar o andaba nadando y se murió y su cuerpo nunca se encontró, pues a donde haya quedado su cuerpo, el espíritu y el alma se unirán. ¿Y qué sucede con aquel creyente que falleció en un incendio y se quemó? Pues el espíritu y el alma se van a unir con las cenizas. Y me preguntó alguien, ¿pero qué si los familiares esparcieron esas cenizas? Por eso aquí dice que con voz de autoridad. ¿Me explico, hermanos? ¿Y quién puede contrarrestar la autoridad del Eterno? ¿Quién puede contraponerse a la autoridad del Todopoderoso? ¿Satanás? Ya fue derrotado, ya fue vencido. ¿Acaso la muerte? Casi Pablo se ríe cuando dice, ¿a dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿A dónde, sepulcro, tu victoria? ¿A dónde quedó? Si todo es absorbido por el poder, por la autoridad de la voz de Dios. Esa voz que en el principio dijo, sea la luz, y de la nada fue hecha la luz. Esa voz que en el principio dijo, haya tierra, sepárense las aguas,
Y se acuerdan que, bueno, lean el capítulo 1 de Génesis y vean cómo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y todo fue suscitándose de la nada por el solo poder y la autoridad de la voz de aquel que es capaz de decir lo que no es, como es, y lo que no es, como si no fuera. ¿Sí? De ese tamaño. Por eso dice el Señor mismo con voz de autoridad. Pero luego dice con voz de arcángel. ¿Saben qué significa el nombre arcángel? Ahí luego hay discusiones en las religiones y en las creencias. La Biblia nada más nos habla de dos arcángeles. No significa que no haya más, sino nos habla de dos por nombre, con nombre propio. Miguel y Gabriel. En la Iglesia Católica se hablan de otros más. Yo no me voy a poner a discutir sobre cuántos existen. Ni tampoco estoy diciendo que solamente existen dos. Estoy diciendo que a solo dos arcángeles la Biblia les llama por nombre. Pero de que hay muchos, hay muchos. ¿Saben que el nombre arcángel significa superior? Entonces, cuando hablamos con voz de mando, estamos hablando de autoridad. Y cuando estamos hablando con voz de arcángel, estamos hablando de una voz superior. Pero ¿quién es más superior que Dios? Nadie. Entonces, estamos apelando a esa expresión del poder y de la autoridad de Dios para volver de la muerte al polvo. Para que el espíritu y el alma de ese ser que falleció se unan con esa ceniza y vuelva a ser comer. Que es capaz de pasar paredes, porque así fue cuando Jesús resucitó. Y la Biblia enseña que un cuerpo parecido al de Jesús es el que tendremos los creyentes que hayan fallecido. La trompeta se usaba para tres casos. Número 1. Era una convocatoria. ¿Qué es una convocatoria? Un llamado a la reunión. ¿Sí? La trompeta era para usarse y llamar a todos los congregantes al santuario. Entonces era un llamado para honrar a Dios. Era una invitación de parte de Dios. Ese era el uso primario de la trompeta. Un segundo uso de la trompeta era para alertar que venía el enemigo. El toque de la trompeta servía para alertar que venía el enemigo. Para que el pueblo se levantara y estuviera ágil, listo, presto, diligente a defenderse. Y en tercer lugar, hermanos, la trompeta se usaba para acompañar las alabanzas de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que con trompeta de Dios, claramente se da a entender que es la invitación de Dios a que se levanten los que han sido fallecidos. Viene a mi mente cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro. Les platiqué un poquito la semana pasada al respecto. Y las hermanas dicen, ya hiede, ya tiene 3 días, ya va para 4 días, ya está en estado de descomposición. Y llega Jesús, pide que destapen la tumba. ¿Y se acuerdan lo que dijo Jesús? Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice que Lázaro salió. Esa es la voz de mando. Esa es la voz de autoridad superior. Ese es el llamado de Dios. Entonces, cuando estén, la Biblia dice que con trompeta de Dios y con voz de arcángel, no esté pensando en que un ángel lo va a llamar. Es la voz de autoridad de aquel que hizo las cosas de la nada. Es la voz de aquel que nos creó.
es la voz de aquel que decreta todas las cosas. Por eso no acepto también por ahí lo que pulula en las iglesias de hoy, en muchos consiervos. Decrétalo, decrétalo. No, usted y yo no somos nadie para hacer decretos. El que decreta es Dios. Usted y yo podemos dar testimonio, podemos anunciarlo, podemos predicarlo, pero no podemos decretarlo. El que decreta es Dios. Muchas gentes quedaron en ridículo a lo largo de la historia y en los últimos meses con la pandemia del COVID. Se levantaron muchos predicadores, muchos profetas para decretar el cese de la pandemia. ¿Cuánto ha demorado el COVID? ¿Ya cesó? ¿Ya se terminó? ¿Y aquellos que decretaron que se terminara? Con esto les compruebo que el único que decreta es Dios. Nadie más puede hacer decretos. Pero sí podemos testificar. Sí podemos anunciar. Y sí podemos, mis queridos y amados hermanos, predicar la palabra tal como está escrita. Los muertos van a ser resucitados. Los vivos van a ser transformados en el mismo momento. ¿Y quién lo decreta? El Señor. Por eso se describe con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Me voy explicando estas figuras del lenguaje para que no nos imaginemos cosas que no son, mis amados hermanos. Entonces, cuando se dé ese momento que le llamamos arrebatamiento, que aquí se describe como la venida del Señor, se darán estos sucesos. ¿Y estos sucesos cuáles? Los que fallecieron, su alma y espíritu son traídos con Jesús. Se van a unir con el polvo y la ceniza o donde quiera que haya quedado el cuerpo del creyente. Y los que estemos vivos en ese momento, dice que seremos transformados. Estos resucitarán con un cuerpo celestial, como vimos en 1 Corintios, o un cuerpo glorificado. Y los que estemos vivos seremos transformados a un cuerpo celestial o a un cuerpo glorificado. Donde el COVID no será más amenaza. Donde el cáncer no provocará más muerte. Donde la diabetes, que hoy está causando miles y miles de muertes en el mundo, no nos afectará. Una palabra aquí de consuelo para ustedes que padecen diabetes. Ustedes tendrán un día, por la autoridad de Dios, ese cuerpo nuevo y glorificado, donde ninguna enfermedad le amenazará, donde ningún homicida podrá quitarle la vida, donde ningún ladrón podrá quitarle lo que Dios le dio. Por eso es interesante que la palabra nos conmina a trabajar por la comida que no perece. Y sin embargo, nosotros nos preocupamos más por ganar dinero. Muchos quieren ser como su Señor, verlo todo con signos de pesos. Y está viendo a mi mente a alguien querido, que entrábamos a un lugar y empezábamos me decía esto y esto y esto, y se hacía cuentas. Y quizás por anciano también estoy cogiendo la misma situación a lo mejor. Y quizás cuando nos estamos quejando de que los jóvenes son así, y que los niños son así, olvidamos que así fuimos. Y que hoy vemos esa diferencia enorme y que nos molesta porque ya estamos. Eso nos anuncia que ya estamos, pues no sé si en la tercera o en la cuarta edad, la que usted le ponga. Pero lo interesante aquí, hermanos, es cómo esos sucesos se dan por la autoridad
de Dios. No me pregunte más cómo será, porque ya la Biblia nos lo está describiendo. Que se despierte la curiosidad puede ser, porque así somos los seres humanos. Pero tomemos lo que Dios nos ha dado a entender. Tomemos lo que Dios nos ha dejado escrito y cojámoslo para nuestra esperanza, para nuestra fortaleza, para nuestro consuelo, para enfrentar la muerte de nuestros seres queridos, hermanos en la fe o familiares que son creyentes, y para enfrentar nuestra propia muerte también. Termino diciendo el último detalle. Por lo tanto, es decir, en vista de que Dios traerá con Jesús a los que ya fallecieron para que su ser inmaterial se una con su cuerpo, y en vista de que el Señor nos va a hacer la invitación con su propia voz, Él nos va a decir: levántense a los que hayan fallecido cuando sea ese momento. Y no sé qué es lo que va a decir para que seamos transformados, pero unos y otros se estarán levantando y otros estaremos siendo transformados. En vista de eso, dice Pablo, ¿y cuál es el consejo? Porque es el consejo que tenemos que tomar. Aliéntense. ¿Qué es aliéntense? Anímense. Fortalezcanse. Levanten su ánimo. Consuélense. Los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que no hay por qué tenerle miedo a la muerte. No hay razón. Porque los creyentes en Cristo somos inmortales ya. Dios nos hizo eternos. Creyentes en Cristo. ¿Cuáles palabras? Que un día Jesús vendrá. Aunque ya hayan pasado 2000 años, y aunque vuelvan a pasar otros 1000, que esa es una hipótesis que estoy diciendo aquí, pero llegará el día en que Jesús vendrá por los suyos. Así lo dijo Él. Así lo testificaron los ángeles cuando Él partió de esta tierra, y así lo enseña la Escritura. Y número 3, que así estaremos con el Señor. No nos da más detalles aquí, pero en el Apocalipsis encontramos que estaremos día y noche, y solamente se describe diciendo, cantando un cántico nuevo. ¿Cuál cántico nuevo es? No lo sé, hermanos. Que estaremos con el Señor día y noche sin cesar y decir: santo, santo, santo es el Señor. Y alguien me dijo: ¡qué aburrido! Allá no existirá el aburrimiento. Allá no existirá el cansancio. Allá no existirá nada de lo que vemos aquí. Y entonces, ¿cómo me voy a reconocer con mi esposa y con mi esposo y con mi hijo y con mi hija? No lo sé. Porque el tipo de unión que tenemos aquí en la tierra no es el mismo tipo de unión que tendremos en el cielo. Tan es así que el apóstol Pablo dice que cosas que ojos de hombres no han visto, ni oídos de hombre han oído, y que ni siquiera han subido al corazón, es decir, que ni siquiera nos las podemos imaginar. En su imaginación, en su percepción de belleza, de la eternidad y de la gloria y de la paz, Juan lo describe como calles de oro, como mar de cristal, como un gran trono. Espere, ya habrá momento para que lo averigüemos. Ya llegará el momento para que lo vivamos. Ya llegará el momento para que lo disfrutemos. Pero mientras llega ese momento, consolémonos, fortalezcámonos, motivémonos unos a otros para enfrentar lo doloroso que hay aquí en la tierra, las dificultades que vamos enfrentando el día a día, los señalamientos y las burlas, para decir: en Cristo somos más que vencedores, aún sobre la muerte y aún sobre el polvo,
por la autoridad de nuestro Dios. Amén y aleluya. Gracias a Dios.